Abramos nuestras Biblias, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 14. Hoy estaremos revisando el final del reinado de Roboam y de Jeroboam, ambos reyes de los cuales empezamos ya a estudiar. Ya conocimos algo de su vida, de su reinado, y hemos aprendido algunas cosas al respecto. Déjame recordarte un poquito de estos dos reyes, porque si recuerdas, había un solo rey en Israel. El primer rey de Israel fue Saúl, y este rey llegó a petición de un pueblo ingrato, que no había visto la gracia de Dios, como Dios los había estado cuidando todo ese tiempo. A pesar de su rebelión, les había enviado jueces que los libraba una y otra vez de sus enemigos, pero ellos se cansaron de esto, empezaron a ver afuera y le pidieron a Dios: danos un rey como las demás naciones. Y entonces Dios les pone a Saúl, un rey que en un principio lo vemos confiando, pero de pronto se vuelve loco, ¿no? Y de pronto se entera que uno de sus soldados, que era un hombre bastante valeroso, está desempeñando muy bien todas las tareas que le está dando, y se llena de miedo y dice: este cuate me va a tumbar de aquí. Lo empieza a perseguir. Este es David, y este fue el segundo rey, ¿recuerdas? Y después de esto, el hijo de David, el hijo menor de David, es el que sucede a David en el trono. Un rey, un joven que no tenía sabiduría para reinar, y tiene el temor para decirle a Dios: pues dame sabiduría, es lo que quiero. Porque Dios le dice: pídeme lo que quieres. Y le dice: pues ¿cómo voy a poder reinar sobre este pueblo tan grande? Necesito sabiduría. Y Dios le da sabiduría, dice: sabiduría para reinar. Sin embargo, fue un rey que, aunque fue un buen rey, pero fue un rey que se enfocó en sí mismo. No usó esa sabiduría que Dios le había dado para su propia vida, ¿no? La usó para reinar, y fue un buen rey quizá, pero no buscó la sabiduría de Dios para como David su padre había hecho, caminar delante de él, ¿no? en rectitud, en santidad, ¿no? Y al final lo vemos desviando sus días, ¿no? Y esto hace que el reino se divida, y Dios le da una sentencia. Dice: voy a cortar el reino. No lo haré en este tiempo tuyo, pero lo haré de la mano de tu hijo, ¿no? Lo quitaré de la mano de tu hijo. Y después manda Dios a un profeta, Ahías, a decirle a Jeroboam, uno de los siervos de Salomón: tú vas a ser rey sobre 10 tribus, ¿no? Y ahí estuvimos viendo cómo Dios ya había determinado esto. Después Salomón se entera de eso y persigue a Jeroboam, y Jeroboam huye a Egipto. Pero después, cuando Salomón muere, regresa Jeroboam y se levanta esta rebelión y se hace esta división del reino. Y hoy vamos a ver el final de este rey Jeroboam, y vimos cómo inicia su reinado, ¿no? Dios le dio una promesa: si tú sigues mis caminos, si tú obedeces mis mandamientos, yo voy a hacer de ti una casa firme. Pero él desecha esto y establece su propia religión, su propio estilo de adoración, y deja completamente a un lado la palabra de Dios, no la obedece. Levanta dos becerros de fundición. Uno lo establece en el sur de su territorio, y otro en el norte, para que el pueblo no fuera a Jerusalén, donde Dios había establecido que ahí debían de adorar, sino que se quedaran ahí. Y esto lo veíamos la semana pasada. No solamente fue causa de pecado para el pueblo de Israel, sino para su propia familia. Y esto hizo que este rey no siguiera no estableciera una dinastía, sino su familia iba a ser cortada. Déjame leerte los últimos 2 versículos del capítulo 13 para
de ahí continuar en el capítulo 14. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacerse sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y el versículo 33 dice, con todo esto, ¿cuál fue todo esto? Bueno, la historia que vimos la semana pasada fue que Dios envía a un profeta a anunciarle acerca de este altar que había construido donde él sacrificaba, y le dice, este altar va a ser usado para sacrificar a los sacerdotes que tú estás estableciendo, ¿no? Y para que sepas que esto va a suceder, hoy te voy a dar una señal. Este altar va a ser roto a la mitad, ¿no? Y de pronto Jeroboam no le gusta escuchar la reprensión de Dios, y lo que hace es que manda a sus hombres, a su guardia, a que aprendan a este varón de Dios. Pero al estirar la mano, recuerda, se le queda seca la mano, ¿no? Y esto mostraba la dureza de su corazón. Y él pide, por favor, ora por mí, pero no pide oración por él para que su corazón sea transformado. No está arrepentido realmente, sino lo único que quiere es su mano de vuelta para poder seguir pecando. Dios le restablece su mano y él puede ver el poder de Dios, pero aún así no hay un cambio en él. Y así termina precisamente con todo esto que Dios le había mostrado con claridad. Este hombre no se aparta de su mal camino. Y entonces vamos al capítulo 14, pero vamos a hacer una oración para entrar de lleno al pasaje. Dice así: Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque nos amas y podemos estar delante de ti. Hoy queremos pedir que seas tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor. No queremos, Señor, que sea nuestro intelecto, nuestras capacidades, Señor, tratar de entender tu palabra, Señor, porque tenemos tu Espíritu, Señor, el cual dice tu palabra que nos enseñará toda la verdad, Señor. Y es lo que queremos saber, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, pero también la verdad, Señor, que tú conoces de nuestros corazones, Señor, que seamos expuestos delante de ti, Señor, para que seamos transformados, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dice el pasaje: en aquel tiempo, en este mismo tiempo donde vimos que Jeroboam siguió en su mal camino, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues como ella viniere, cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Es interesante cómo empieza la historia, porque en medio de este rechazo que tiene este hombre Jeroboam, Dios permite que su hijo enferme, este hijo llamado Abías. Y dice que cayó enfermo, pero Jeroboam lo que hace es que al ver su hijo enfermo, no clama a sus dioses, porque él ya estableció sus ídolos. Y lo vimos el capítulo anterior, cuando ve su mano seca, no pide a sus dioses que le restablezcan su mano, sino le pide a este varón de Dios que ore por él, porque sabe que sus dioses no pueden hacer nada. Igualmente hace lo mismo aquí. Su hijo está enfermo, y entonces ¿qué hace? Se acuerda de que hay un profeta, y este hombre sabe que este profeta Ahías es un hombre de Dios, que dice que le había declarado que sería rey sobre Israel, y se ha cumplido esto. ¿Cómo se acuerda de él cuando ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué no se acordó de él cuando se le ocurrió? ¿Recuerdas? De su propio corazón inventó esta nueva religión y estableció estos 2 becerros. ¿Por qué no consultó a Dios antes? Él podía y tenía la oportunidad de consultar a Dios, pero no lo hizo. Ahora que su hijo está enfermo, quiere consultar a Dios, pero algo interesante aquí es que no es él el que lo hace,
sino manda a su esposa. Y a veces como hombres, debo decirlo, como hombres a veces así somos, ¿no? Como que la mujer es más piadosa, tiene la tendencia a buscar más al Señor. En muchos casos no es así, pero en la mayoría de los casos es. Y muchas veces en un matrimonio ves eso, ¿no? La mujer está buscando al Señor y el hombre, chicos, hombres, busquemos al Señor. Y que seamos los que vayamos a la cabeza, ¿no? No le digamos que no seamos los que decimos a nuestra esposa, pues, ¿por qué no? Pregúntale al pastor, a ver, ¿cómo va? ¿No? O, ¿por qué no oras por mí? ¿No? Creo que nosotros debemos, como la cabeza que somos, dice su palabra, debemos tomar esa iniciativa de buscar al Señor primeramente. Pero Jeroboam, como ya lo vimos, es un hombre impío, sabe que sus dioses no pueden hacer nada por él. Sin embargo, manda a su esposa. Y creo que otra cosa más que veo aquí es que realmente este hombre no quiere que se descubra que él necesita a Dios. Y esa es la dureza del corazón. Él necesita a Dios y entonces incluso no quiere que se entere el pueblo que su esposa va a buscar al profeta. Porque le dice, disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. No quiero que nadie sepa que tú vas a buscar a Jehová, porque yo tengo mi propio Dios. Sin embargo, es lo único que le queda y eso es lo que manda hacer. Y esta mujer va y dice que llega con un presente, ¿no? La manda con 10 panes, dice, y tortas y una vasija de miel, ¿no? De alguna manera quiere, lo que no ha hecho en mucho tiempo, quiere comprarlo con un poco de pan, ¿no? Porque no ha buscado a este profeta en tanto tiempo. O sea, él sabe que vive ahí, en Silo, sabe dónde está, pero nunca ha ido a él. Tanto que no sabía que este hombre ya de viejo ha perdido la vista, porque le dice a su esposa, pues disfrázate, como para que no te reconozca. Pero este hombre ya no ve. Sin embargo, dice en el versículo 5 que Jehová le había dicho a Ahías, y aunque este hombre no ve, pero sí oye. Y creo que eso es lo más importante. Dice su palabra que andamos por fe, no por vista. Y importa más que estemos escuchando al Señor, aunque no lo veamos. Que podamos oír lo que Él tiene para nosotros, porque realmente aunque este hombre era ciego, pero tenía más visión de lo que podía suceder que el mismo Jeroboam, que podía ver con sus ojos físicos, pero que era ciego espiritualmente. Y aquí está. Y dice que Dios le dice, le vas a decir así. ¿Cómo es que le iba a decir? Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Esto es interesante porque entra la mujer y se ve sorprendida porque un hombre ciego ha reconocido quién es. Incluso le dice, ¿por qué te disfrazaste? ¿No? Y es curioso que aquel rey, Jeroboam, que pensaba que Dios le podía decir qué iba a suceder acerca de su hijo, fuera tan tonto como para pensar que Dios no podía revelarle a Ahías que su mujer es la que iba a buscarlo, ¿no? Pero así era la necedad de este hombre. Y dice que entra y le dice, yo soy enviado a ti. Pero ¿no había sido la mujer la que había ido a buscarlo? Y es que eso es interesante porque muchas veces podemos decir, bueno, yo voy a ir a buscar a Dios. Y cuando te sorprendes que Dios es el que te ha estado buscando a ti, ¿no? Y dices, hoy voy a ir a congregarme porque quiero escuchar lo que Dios quiere decirme. Y te sorprendes porque Dios ya había estado preparando este tiempo para hablarte, ¿no? Y Dios ya te había estado buscando, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros, ¿no? Y qué importante es esto, saber. Y este hombre Ahías le dice,
yo soy enviado a ti, pero le dice con revelación dura. Y aquí va lo que le dice, versículo 7. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregaré a ti. Y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Esta es la revelación dura que le dice este hombre Ahías, le manda decir a Jeroboam. Y le dice, así dijo Jehová, Dios de Israel. Y esto es algo importante, porque algo que tenía que recordar Jeroboam es que aunque él hubiera establecido otros dioses, el Dios de Israel era Jehová. Y él no debía ignorar eso. No solo eso, sino que este reino le seguía perteneciendo a Dios. Porque le dice, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. No solo soy el Dios de Israel, aunque tú hayas establecido otros dioses, sino este pueblo es mío, me pertenece, yo te puse. Y le reconoce esto, yo fui el que te puse por príncipe. No es que tú te hayas puesto, no se trata de ti, de tus capacidades, yo te puse. Dice, rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti. Y lo compara. Y cuando te comparan con alguien es algo difícil, ¿verdad? Cuando de pronto hay un punto de comparación. Pero sabes, muchas veces nos gusta compararnos con los demás, nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos al lado de otro y decimos, pero yo soy mejor que él. Pero sabes, la Biblia nos ha puesto un estándar. Si te has de comparar con alguien, compárate con Jesús. Y siempre vamos a quedar cortos, ¿verdad? Bueno, aquí Dios escogió un estándar para los reyes y fue David. Y es muy interesante lo que dice, porque le dice, tú no has sido como David, mi siervo. Porque Dios le había dado una promesa a Jeroboam, que si él obedecía, así como David lo había hecho. Y es que David era ese referente que Dios había puesto para los reyes. Dice, David, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y dices, ya estudiando la historia, ¿estás hablando del mismo David? A lo mejor este es el que cantó las mañanitas, ¿no? No sé de qué David está hablando, pero dices, bueno, David varias veces lo vimos en una ocasión fingiéndose loco, ¿te acuerdas? En otra ocasión mintiéndole al sacerdote para que le diera pan y una espada, y en otro momento codiciando, tomando a la mujer ajena, asesinando. Y dices, pues esta descripción no parece ser ese David. Pero ¿sabes qué es lo que ocurrió en David? Un verdadero arrepentimiento. Y sabes, cuando hay un arrepentimiento sincero, recibes la justificación. Y la justificación habla de eso, de que Dios te llama justo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, tú dime, ¿encajarías en esta descripción? Que Dios dijera de ti, dando testimonio acerca de tu vida: Él guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y dices, tampoco encajo en la descripción. Pero sabes, en Cristo es posible. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa palabra justificado habla de llamarnos completamente justos. Sabes, en Cristo, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Dios te ve así. Si tú has nacido de nuevo, Dios te ve justo así, con esa descripción. Y así veía David, porque David, aunque fue un hombre que sí pecó, pero hubo un arrepentimiento. Y Dios lo llevó a una limpieza de este
hasta este punto. ¿Te acuerdas David en el Salmo 51 diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado? ¿Sabes? Dios lo hizo. Y aquí está la muestra, porque este es el referente. Y lo compara con David. Y dice: David era así y tú no has sido como él. Y versículo 9 dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Y esto habla no solamente de los reyes que han sido antes de él, porque si recuerdas hay una etapa muy oscura en la historia de Israel. Te decía hace un rato, la era de los jueces, donde constantemente el pueblo hacía lo malo y se convirtió a la idolatría, se convirtió a muchos dioses falsos. Bueno, dice que este hombre hizo más mal que todos los que habían sido antes de él. Pues te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, no para agradarme. Porque si él hubiera buscado agradar a Dios, hubiera obedecido lo que Dios le decía, pero no era así. Dice: y a mí me echaste tras tus espaldas. Y esta escena de echarme tras tus espaldas es como cuando agarras algo que ya no te sirve y simplemente lo avientas, ¿no? Y eso es lo que Jeroboam hizo con Jehová, con su ley, con sus caminos. No le importó, él estableció su propia religión. Dijo: esto nos sirve, y lo echó a la basura. Este es el juicio que Dios manda decir a Jeroboam. Y dice versículo 10: por tanto, por todo esto, porque sabes, el pecado no es poca cosa para Dios, es tanto. Y le dice: por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam a todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Es fuerte lo que le dice, porque dice: voy a destruir a todo varón. Eso quiere decir que ya no habrían hombres que continuaran en esta dinastía, en esta familia de Jeroboam. Va a destruir a los varones de su familia. Y lo dice fuerte, dice: barreré esta descendencia tuya, la posteridad de la casa de Jeroboam, dice, como se barre el estiércol. No solo como basura, sino como estiércol. Así ve Dios al pecador. Por eso no podemos venir con nuestras obras delante de Dios pensando que nos podemos ganar algo delante de Él, porque ¿qué podemos ganar delante de Dios? Por eso Él dice: necesitas nacer de nuevo, porque eso somos como estiércol. Nuestras obras no pueden agradar a Dios. Al contrario, dice aquí que le enojó. Hiciste todo esto para enojarme. La ira de Dios está sobre todos aquellos que han pecado. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esta es la sentencia para Jeroboam. Dice versículo 11: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 12: y tú levántate y vete a tu casa. Esto le está diciendo a la mujer de Jeroboam. Dice: y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Lo que le dice a la mujer es: ve, y cuando entres a la ciudad, el momento que pongas un pie en tu casa, este hijo va a morir. Es lo que quería saber Jeroboam: ¿qué va a pasar con el niño? Y al parecer era un niño, pero no era un niño tan pequeño, sino al parecer era un niño, quizá un adolescente, que podía ya tener una conciencia clara de quién es Dios y de a quién iba a decidir seguir. Porque si te das cuenta, dice: lo endechará todo Israel y lo enterrarán,
porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. Quizá este pequeño, al darse cuenta de la idolatría en su casa y de poder conocer que hay un Dios verdadero, él rechazaba este tipo de idolatría, y entonces Dios decide de esta familia de Jeroboam solo tomar lo bueno, y toma a este niño. Y dice que solo a él lo iban a enterrar. A los demás, a toda la familia de Jeroboam, dice el versículo 11, si morían en el campo, serían devorados por los buitres, y si morían en la ciudad, serían devorados por los perros. Y así es como es lo que va a suceder. Toda la familia de Jeroboam no tendría una sepultura. Y es que en la cultura, en esta cultura, como lo vimos la semana pasada, lo que le dice al varón de Dios es: no te van a sepultar en el sepulcro de tus padres. Y eso era fuerte, porque querías tú morir que te enterraran en el sepulcro de tus padres. Bueno, aquí ni siquiera iban a ser enterrados, sino iban a ser devorados. No iba a quedar rastro de ellos. Y esto es fuerte. Y digo, pensando en la cultura de ese tiempo y en la cultura judía, pero ¿a quién le gustaría eso? Que de pronto, pues no se halló. Bueno, sí, encontramos unos huesitos por ahí, ¿no? Se lo han de haber comido las bestias. Esto es lo que sucedería con la familia de Jeroboam. Es fuerte. Versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Aquí hay algo interesante. Dice que Dios va a levantar a un rey que va a destruir a esta familia de Jeroboam, pero dice en este día, y lo hará ahora mismo. Y vamos a ver que aún le faltan algún tiempo para seguir reinando a este Jeroboam. ¿Y por qué dice ahora mismo? De hecho, vamos a ver que uno de sus hijos reina algunos años más. Entonces, ¿por qué dice ahora mismo? Bueno, porque hace un contraste. En el versículo 15 habla acerca del futuro de Israel. No solamente sería destruida la casa de Jeroboam, sino Dios aprovecha para que se sepa que no solo es Jeroboam el que ha hecho lo malo, sino todo el pueblo. Porque anuncia acerca de lo que va a ocurrir 300 años más adelante. Van a venir los asirios y van a llevarse cautivos a todas estas tribus del norte. Van a invadir y se los van a llevar de ahí. Por eso dice, sacudirá a Israel. Y luego dice, él arrancará a Israel de esta buena tierra y los esparcirá más allá del Éufrates. Dios está anunciando el juicio contra Israel, y la razón es por cuanto han hecho sus imágenes de acera y enojado a Jehová. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe lo único que hacemos es enojar a Jehová. Y eso es lo que está sucediendo. Pero dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam. Y sí, hay una responsabilidad sobre el líder. Y te decía hace un rato, como hombres, ¿no? Aquellos que estamos casados, como cabeza de nuestra esposa, que Dios nos ha dado ese liderazgo. ¿Sabes? Dios nos va a responsabilizar. Y aquí responsabiliza a Jeroboam porque él es el rey. Y fíjate, dice, por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar. Y es que cuando optamos por el pecado y somos obstinados en el pecado, no solo estamos pecando nosotros, sino vamos a hacer pecar a los que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace Jeroboam. Versículo 17.
Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam y las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Ahora no nos dice cómo es que muere, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 12, allá nos dice cómo muere en batalla, precisamente en una batalla contra el hijo de Roboam, el rey de Judá. Allá muere, pero dice que Dios es el que le hiere. No muere como los demás reyes, quizá de viejo, sino muere porque Dios lo hace así. Muere en el campo de batalla. Y como Dios dijo, no fue enterrado. Este es el desenlace triste de Jeroboam, que negó humillarse, porque a pesar de ver su necesidad, en 2 ocasiones, en una ocasión cuando ve su mano seca, en lugar de pedir a Dios perdón por su pecado, solamente le interesa ser sanado. En esta ocasión ve a su hijo enfermo y en lugar de examinar su vida y buscar la causa de esta enfermedad, él solamente le interesa saber qué es lo que va a pasar con este niño. No se humilla para él mismo ir a buscar a este profeta, sino manda a su esposa y dice el profeta: lo que ha hecho Jeroboam es que me ha echado a sus espaldas, me ha rechazado. Y este es el desenlace de este rey. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el reino del sur, porque la semana pasada y esta ya vimos a Jeroboam, pero déjame hablarte un poco de Roboam. ¿Recuerdas? Roboam es el hijo de Salomón, de hecho lo dice ahí en este versículo, pero lo último que vimos de Roboam es que siguió el consejo de los jóvenes, ¿te acuerdas? Dios es ungido como rey, pero viene el pueblo y le dice: pues tu padre nos aumentó los impuestos, reduce un poquito los impuestos para que pues seamos tus súbditos. Y él busca el consejo de los ancianos le dicen: mira, si tú les sirves y si tú eres amable con ellos, pues te van a seguir. Pero a él no le gusta tanto ese consejo, y entonces va y busca el consejo de los jóvenes, de los que se criaron con él, de los que vivían en su mismo contexto, y sigue ese consejo. Y entonces él se vuelve un tirano y les habla de una manera grosera y agresiva, y el pueblo de Israel se va, ¿no? Liderados por Jeroboam. Pero vimos que él trata de retener el reino. Eso lo vimos en el capítulo 12. Y manda a su recaudador de impuestos a seguir cobrando los impuestos, y lo apedrean. Y entonces él se da cuenta, no, y se va a Jerusalén, y ahí está seguro en Jerusalén, y se da cuenta que ya no es su reino. Entonces trata de tenerlo por la fuerza, y se reúne un gran ejército dentro de los de Judá y de los de Benjamín. Hace un ejército grande para ir a pelear contra el reino del norte. Y en el capítulo 12, versículo 24, Dios manda a Semaías, un profeta, a decirle así. Dice: así ha dicho Jehová: no vayáis de peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Es lo que dice Dios: esto lo hice yo. El que se hayan ido 10 tribus, esto lo hice yo. Y fíjate la respuesta: y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y ahí ves algo bueno en Jeroboam. Escucha y obedece, y se regresan y no pelean más contra el reino del norte. Regresan a Jerusalén y ahí están. Entonces ya tenemos un referente acerca de este Roboam, y decimos: ok, si en el reino del norte les fue tan mal, seguramente en el reino del sur les fue mejor. Vamos a ver, versículo 21.
Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y aquí nos recuerda nuevamente quién es Roboam. Recapitulando, nos dice que es hijo de Salomón, reinó en Judá, en este reino del sur, pero también nos dice de cuántos años empezó a reinar. Dice de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. ¿Te acuerdas cuántos años reinó Salomón? 40. Esto quiere decir que este Roboam nació antes de que Salomón empezara a reinar. Entonces quiere decir que antes de que Salomón se casara, ¿recuerdas que Salomón se casa con la hija de Faraón? Muy probablemente para hacer alianzas con Egipto. Bueno, él ya había tenido una mujer y de ahí había nacido Roboam. Y nos dice que su madre se llamaba Naama y era amonita. Esto quiere decir que era de los hijos de Amón, no israelita, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Y entonces vemos que Salomón, aún antes de empezar a reinar, era un hombre que ya había desobedecido a Dios, tomando una mujer extranjera para ser su esposa. Y vimos en toda la lista de naciones de las mujeres que tomó Salomón, que todas estas eran naciones de alrededor, que eran naciones paganas, que adoraban a otros dioses. Y eso fue lo que hizo que Salomón se desviara su corazón. Aquí esto es interesante porque entonces Salomón ya había visto esto, y aun cuando Dios le dio sabiduría para reinar, y aun cuando él pudo ver la mano de Dios con él, Dios, ¿te acuerdas que decía? Se le apareció 2 veces y habló con él personalmente. No solo eso, sino que pudo ver la presencia de Dios llenando el templo que él había construido. A pesar de eso, Salomón no se desvió de esto, que era ya, ¿cómo llamarlo? Como parte de su naturaleza. Pero aún así no humilló su corazón. Y entonces de esta mujer amonita nace Roboam. Versículo 22 dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y mira, no solamente el reino del norte, los de Israel, sino también los de Judá han hecho lo malo. Y es muy interesante que en el versículo 21 no nos dice y Roboam hizo lo malo, sino nos habla aquí del pueblo. No nos dice de Roboam. Ahorita vamos a ver más acerca de él, pero dice Judá hizo lo malo. Así como los de Israel hicieron lo malo, y veíamos que su líder hizo lo malo y los llevó a pecar a ellos. Pero aquí dice que Judá hizo lo malo porque ellos también se volcaron al pecado, a la idolatría, edificando lugares altos. ¿Te acuerdas que Salomón edificó lugares altos para sus mujeres? Para que sus mujeres adoraran a sus dioses, y ellos desviaron su corazón. Bueno, al parecer a Judá le gustó esto. Y es que podemos ver la historia de Israel de pronto en la Biblia y podemos decir: ay, es que esos israelitas, es que era un pueblo, como dicen los profetas, duro de cerviz, ¿no? Es, ay, no, sí, no, cabeza dura y difíciles. Pero sabes, yo creo que Israel nos muestra más que ver qué era el pueblo, sino qué es el ser humano. Porque a pesar de que Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos esa tendencia al mal. Y es que hay una cosa importante que debemos recordar siempre. Cuando venimos a Cristo,
Él viene a limpiarnos de la condena del pecado. Él viene a limpiar nuestros pecados, nos perdona y nos regala vida eterna. Pero hay algo que sigue en nosotros morando: el pecado, porque seguimos en esta naturaleza caída. Por eso es importante constantemente recordar que debemos estar peleando la batalla. Y esto no va a acabar hasta que Jesús venga, todos los días. Porque si algo te diste cuenta es que Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Y te acuerdas que cuando comenzó a reinar pidió el consejo de los jóvenes que se criaron con él. Y dices, bueno, tan joven ya no era. Tenía 41 años. Y dices, y era perdón por la palabra, pero un menso. No sabía qué hacer. Y tenía que pedirle a sus amigos que eran igual que él. Y dices, no, pero es que la gente de 40 años ya sentó cabeza. No. Y esto me lleva a pensar que realmente la edad no nos da la madurez. Yo todavía no cumplo 40 y esto me hace ver que debo estar cuidando y examinando constantemente mi corazón y debo poner atención a su palabra. Eso debemos hacerlo todo el tiempo, porque no es que Roboam fuera un adolescente, simplemente que pues se dejaba llevar por sus emociones y pues es una edad difícil. No, tenía 41 años y menospreció el consejo de los jóvenes, de los ancianos, siguiendo el consejo de los jóvenes. No solo eso, sino vemos aquí que como líder no permaneció. Acompáñame a Segunda de Crónicas, porque aquí nos habla un poco más acerca de Roboam. ¿Qué sucede con Roboam cuando empieza a reinar? Porque te decía, lo último que vimos es que Dios le manda a este profeta y le dice, no vayas a pelear contra tus hermanos, el reino del norte. Y entonces ellos obedecen y regresan. En el versículo 17, bueno, déjame leer el versículo 16, porque si recuerdas, Jeroboam estableció sacerdotes que no eran de los levitas, establece esta religión, y entonces los levitas vienen a Judá, porque pues ya no tienen prácticamente qué hacer en Israel, ya no son los que van a guiar al pueblo a la adoración, sino ahora pues han sido hechos a un lado. Entonces los levitas vienen a morar a Judá y forman parte ahora de esta tribu de Judá, también los de Benjamín. Pero fíjate, versículo 16, perdón, Segunda de Crónicas 11, versículo 16, dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Dios, a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Había gente de aquellas 10 tribus del norte que no cedieron a esta nueva religión que Jeroboam había establecido, sino se resistieron a ello y empezaron a ir a Jerusalén a adorar. También ellos se unen a esta tribu de Judá. Dice versículo 17, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. 3 años. Estos primeros 3 años del reinado de Roboam fueron 3 años buenos, donde permanecieron siguiendo el camino de David y de Salomón. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 12, ahí en Segunda de Crónicas, dije primera hace rato, perdónenme, me hago bolas con las citas. Hay Segunda de Crónicas 12, versículo 1, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. O sea, después de que pasan estos 3 años, donde Roboam ha estado haciendo lo bueno, siguiendo el camino de sus padres, de pronto entra en su zona de confort. Mira, todo está bien, el reino ha sido establecido, ya está firme, porque era una tribu. Y entonces, pues necesitas establecer ciudades fuertes, todo esto. De hecho, si gustas leer en casa Segunda de Crónicas 11, ahí nos empieza a decir qué ciudades reedificó Roboam
y estableció como ciudades fuertes, que es lo que se necesitaba en un reino. Entonces, después de estos 3 años que ha hecho lo correcto, de pronto entra quizá en su zona de confort, y después de estos 3 años dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Nuevamente, el líder Roboam, que es el rey, la deja y todo Israel con él. Dice, por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Algo ocurre después de estos años que Roboam empezó bien, después deja la ley de Dios, viene la guerra, viene el conflicto. Lo que no había ocurrido en años en Israel por parte de sus vecinos. Ahora el rey de Egipto viene contra Jerusalén. Vamos a regresar a Primera de Reyes 14, porque ahí nos habla igual de lo mismo. Judá se ha desviado. ¿Por qué? Porque nuevamente su rey dejó la ley. Y cuando dejas la palabra de Dios, eso es lo peor que puedes hacer. Cuando dejas a un lado la Biblia. Y creo que, no sé si ya lo has experimentado, un día que dejas de leer tu Biblia, las cosas no funcionan igual. Y empiezas a tratar de ser guiado por tus instintos, o tratar de recordar qué fue lo que Dios me habló ayer, y tratar de hacer lo correcto. ¿No? Por eso hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios. Cada día buscar al Señor. Aún aquellos hombres que vivían en Israel y que no cedieron su corazón, dice que dispusieron su corazón para su Dios. Y creo que la forma de disponer nuestro corazón para nuestro Dios no es simplemente escuchar una prédica, no sé, o a lo mejor enviarnos por ahí, por WhatsApp, una buena frase o un buen versículo. Necesitamos abrir cada día la Biblia, porque ellos dejaron la ley, y este hombre dejando la ley, Israel con él, o sea, esta nación del sur que ahora estaba reinando. Y hay una espiral descendente, y empiezan a edificar lugares altos y a adorar a otros ídolos. Y si te diste cuenta, en el versículo 24 decía, hubo también sodomitas, y en todo este culto a otros dioses se establecen hombres que se prostituían para que otros hombres adoraran de esa manera. Y esto es terrible, habla de homosexualidad, y empezó a crecer todo esto de una manera terrible. Y de pronto dices, mira, no es nuevo lo que escuchamos hoy. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que no hemos considerado a Dios, lo hemos echado tras nuestras espaldas, hemos dejado de lado la palabra. Fíjate, versículo 25, lo mismo que leíamos en Crónicas. Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Recuerdas? Durante 40 años Salomón estuvo reinando. Estuvo edificó el templo, edificó su palacio, edificó muchísimos lugares, ¿no? Y era una ciudad, Jerusalén era una ciudad increíble, ¿no? Acumuló una gran cantidad de oro. Había tesoros en la casa de Jehová. Parte de esos tesoros fueron los que David había destinado para que estuvieran ahí. Pero no solo eso, sino en el palacio real también había tesoros. Y mira, en 5 años de reinado lo perdió todo. Lo que tardó Salomón 40 años, él lo pierde todo en 5 años. Por eso decía Salomón en Eclesiastés, es aflicción de espíritu para mí. No sé si el que va a gobernar después de mí sea sabio. Pues no lo fue.
Y aquí en 5 años pierde todo. Y dice que también este rey de Egipto se lleva los escudos que Salomón había hecho. Y eran muchos escudos que estaban exhibidos en el palacio que se llamaba la casa del bosque del Líbano. Un palacio hecho con pura madera de cedro del Líbano, que estaba ahí mismo en Jerusalén. Y no eran precisamente escudos para pelear la batalla, porque no es el material más adecuado para una batalla, el oro, pero hablaba de la opulencia de Salomón, ¿no? Y estos escudos de oro se los llevan. Y fíjate versículo 27. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba a la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Es interesante que vuelve a repetir el nombre de su madre, ¿no? Y esto muy probablemente habla de la influencia que tenía su madre sobre este joven, sobre este rey. En el versículo 30 nos dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Y como ya lo vimos, fueron 3 años donde él hizo lo correcto. Pero después de estos 3 años desobedece lo que Dios le había dicho. Porque si hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, quiere decir que lo que ya le había dicho Dios en un principio, de no vayas a pelear contra tus hermanos, ahora lo está haciendo. Y es que, ¿sabes qué? La obediencia temporal no es obediencia. Es importante obedecer y seguir obedeciendo, pero este rey no permaneció. Ahora, algo que hace Roboam es que al momento de llevarse los escudos de oro, él hace escudos de bronce. Y algunos dicen que esto lo hace precisamente para fingir que todo va bien. Tratar de guardar las apariencias. Y entonces ahí va la guardia, ¿no? Con sus escudos, ¿no? Y dicen, mira, pues sigue habiendo escudos, no pasa nada. Pero ellos habían olvidado algo. Ellos no necesitaban esos escudos. De hecho, la forma en que relata aquí, dice que cuando él iba a la casa de Jehová, salía su guardia con los escudos, ¿no? Como custodiando al rey, tratando de fingir que todo va bien. Y sabes, creo que eso lo vemos constantemente, ¿no? De hecho, la política así es, ¿no? Tratar de mostrar que todo va bien, aunque tú sabes que todo va mal, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer este rey, tratar de aparentar. Pero sabes, Dios mandó a este rey de Egipto para mostrar a Roboam que algo no andaba bien. De hecho, regresando ahí a Segunda de Crónicas capítulo 12. En el versículo 5 dice: entonces vino el profeta Semaías. Este es el mismo profeta que había sido enviado a Roboam a decirle: no vayas a pelear con los de Israel. Y este Semaías le dice a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel, fíjate qué sucede, se humillaron y dijeron: justo es Jehová. ¿Sabes para qué Dios permite esta guerra contra Roboam, este saqueo que ocurre? Para que Roboam y Judá se arrepientan. Y dices: oh, mira, se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve.
y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Y dices, oh, ¿cómo es Dios? Dios es misericordioso, y cuando nos humillamos, cuando reconocemos nuestro pecado, ¿sabes? Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso fue lo que ellos dijeron, justo es Jehová. Y Dios ve su corazón humillado y dice, no los destruiré, los salvaré. Dice, versículo 8, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Y dices, oh, de pronto Dios deja que Faraón, el rey de Egipto, esté dominando sobre Judá. Y dice, para que ellos aprendan a diferenciar, ¿qué les gusta más? ¿Ser siervos de Dios o ser siervos de Faraón? Dios les está corrigiendo. Ahora, ¿qué pasó con Roboam? Porque nos vamos a estar encontrando con reyes buenos y reyes malos. En Israel hay 19 reyes, todos malos, en el reino del norte. En Judá hay 20 reyes, 8 que podríamos llamar buenos. De hecho, de ellos 5 son los que son más sobresalientes. Pero este rey, ¿qué fue, bueno o malo? Y a lo mejor podemos ver aquí que dices, bueno, pues ahí se humilló. Pero ahí mismo, ahí en 2 de Crónicas 12, dice en el versículo 14, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Cuál es la razón de su pecado? ¿Cuál es la causa por la que él pecó contra Dios de esa manera? Que no dispuso su corazón. Ese es el problema. Aquellos que fueron a Israel, que vivían en el norte y que de pronto entienden que esa religión establecida por Jeroboam no era buena, deciden ir, y decía ahí que ellos se dispusieron de corazón a buscar a Dios. Pero ¿qué pasó con Roboam? No dispuso su corazón. Mejor buscó hacer nuevos escudos para tratar de protegerse, para tratar de fingir que nada pasó, pero todo era temporal. Muchas veces podemos caer en eso, ¿no? Buscamos a Dios solamente cuando tenemos problemas. ¿Qué pasó con Jeroboam? Solamente pide ayuda cuando ve su mano seca. Solamente pide ayuda o busca dirección de Dios cuando ve que su hijo está enfermo, pero no hay un sincero arrepentimiento. ¿Qué pasa con Roboam? Lo mismo. Solamente cuando es atacado por Faraón, el rey de Egipto, entonces se humilla. ¿Qué hacemos nosotros? Hemos dispuesto nuestro corazón para buscar a Dios todos los días. ¿Qué diría Dios de nosotros? Porque hay un estándar. Y el estándar ya no es David. El estándar es Jesús. Y sabes, tantas veces Dios permite pruebas en nuestras vidas para que le volteemos a ver. Pero es tan triste que muchas veces solamente volteamos a verlo cuando estamos en la prueba. He conocido gente así, que de pronto está pasando por conflicto y viene y se acerca al Señor, ¿no? Y entonces está en esa prueba y está aquí, ¿no? Y lo ves aquí cada 8 días congregándose, y entra un discipulado y se discipula, pero como decimos por ahí, bajan las aguas, ¿no? Y otra vez regresa a lo mismo. Y es increíble cómo puedes regresar a lo mismo de donde Dios te sacó. Y es una constante. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mal de Jeroboam? No disponer su corazón. ¿Por qué no le pedimos al Señor? Señor, dame un corazón dispuesto a ti cada día. Que no abandone tu palabra, sino que cada día te busque y que cada día confíe en ti. Solamente déjame terminar en el Salmo 115. El Salmo 115 es un salmo que habla acerca de los
ídolos. Es este salmo que dice que estos ídolos tienen ojos y no ven, y tienen oídos pero no escuchan, tienen manos pero no palpan, ¿no? Y les está diciendo el escritor de este salmo a Israel en el versículo 9, Salmo 115, 9. El llamado es a Israel a confiar solo en Dios. Y le dice: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Te acuerdas qué hizo Roboam? Escudos de bronce, ya no de oro, pero pues por lo menos que se vea que tenemos alguna fortaleza. Pero aquí en el Salmo dice: Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Para qué tratas de fingir? ¿Por qué no vienes y te humillas verdaderamente? Y si has pecado, reconoces tu pecado delante de Él, que Él es bueno. ¿Viste cómo Dios, al ver su corazón humillado, inmediatamente dice: no los destruiré, porque están confiando en mí? Fíjate en el versículo ahí, Salmo 115, 10 dice: casa de Aarón. Eso está hablando a los que servían a los levitas, ¿no? Y les dice: confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y luego dice: los que teméis a Jehová. Y me gusta esto, ¿no? Porque de pronto ves el salmo y le dice casa de Israel y dices: yo no soy de Israel. Ok, casa de Aarón, pues tampoco soy levita. Pero dice: todos los que teméis a Jehová. Temes a Dios. Entonces dice: pues confía porque Él es vuestra ayuda, vuestro escudo. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado delante de Dios y venir. Y sabes que vamos a recibir de Él: perdón, limpieza, ¿no? Su testimonio va a ser: sí, Él, como David, ¿recuerdas? No, pues ha hecho lo bueno todo el tiempo, solo ha hecho lo que es correcto. Eso se llama justificación. Y eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Y Señor, solamente vemos en la historia de estos dos reyes que se negaron a humillarse, que no dispusieron todo su corazón, Señor. Hubo rebeldía en sus corazones, Señor, y apreciaron mucho más sus obras que tu perdón. Echaron tras sus espaldas toda tu bondad. Y Señor, pero aquí estamos nosotros, Señor, y definitivamente cada día batallamos, Señor, con nuestro corazón que se divide, Señor. Pero necesitamos de ti, Señor. Y al ponernos estos ejemplos, Señor, tú solo quieres mostrarnos que estás dispuesto a perdonarnos para que vivamos delante de ti, Señor. Señor, danos un corazón dispuesto a buscarte cada día, Señor. Que no solo lo hagamos cuando estamos en problemas, sino lo hagamos cada día y te conozcamos sinceramente, Señor. Que nos humillemos delante de ti y recibamos de ti tu gracia. Aquí estamos, Señor. Nos acercamos delante de ti a tu trono, porque es un trono de gracia, para alcanzar esa misericordia y tu gracia, Señor, para el oportuno socorro. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.